acompaña tus mejores momentos. En este noticiero les continuaremos enseñando sobre temas de derecho laboral que todos los ciudadanos deberíamos de conocer. Hola a todos, bienvenidos al programa de hoy. El programa de hoy será presentado por las doctoras Vivian Carolina Beltrán Ramírez, María Juanita Barriga y Ángela Rodríguez. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales para empleadores, trabajadores, adolescentes, niños y padres y cualquier persona que quiera entender cómo funciona el mundo laboral en Colombia. El primer tema del cual vamos a hablar es la clasificación de trabajadores en Colombia. El segundo tema es el Código de Infancia y Adolescencia relacionado con el trabajo de los menores. Así que quédate hasta el final porque esto no solo te va a ayudar a conocer tus derechos, sino también a evitar errores legales o contractuales que pueden salirte muy caros. Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, himno de la Universidad Militar Nueva Granada. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Tercero, tarjeta de invitación. Damas y caballeros, sean cordialmente invitados al primer Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial del 2025. En este congreso se abordarán temas como la clasificación de trabajadores en Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia frente al trabajo de los niños, niñas y adolescentes. Nuestro congreso será presentado por nuestras panelistas, la doctora Ángela Rodríguez, la doctora Juanita Barriga y la doctora Vivian Beltrán. Este congreso se realizará el día 30 de abril de 2025 desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicado en Cajicá en el edificio Aulas Caleup 102. A continuación les mostraremos la manera de llegar. Los esperamos, gracias.
Antes de empezar a hablar a profundidad sobre la clasificación de trabajadores en Colombia, se realizó un trabajo de campo donde le preguntamos a los ciudadanos si sabían cuál es la clasificación de trabajadores en Colombia y esta fue su respuesta. ¿Usted sabe cuál es la clasificación de trabajadores en Colombia? No. Creo que son los trabajadores del sector público, los del sector privado, los independientes y creo que los oficiales. No, señora, no sé. ¿Ya? Trabajador independiente, público y privado. No sé. Solo me sé públicos y privados. No sé. Creo que solo existe el trabajador privado. No sé, ¿verdad? Trabajador público y privado. Pues entiendo que es informal y formal. Sí, son los independientes y los empleados. No sé. Sí, los trabajadores públicos, los del sector privado, los que son oficiales y los empleados. No tengo idea. Sí sé, pero no le voy a decir. De las 15 personas que fueron encuestadas y 4 respuestas que tenían que ser correctas, el 43.75% no saben. Los que tuvieron 4 correctas fue de un 6,25%. Los que tuvieron 3 correctas fue de un 12,50%. Las de 2 correctas fue de 18,75%. Una correcta fue de 6,25%. Las de una errónea fue de 6,25% y personas que fueron groseras fue de un 6,25%. ¿Sabías que no todos los trabajadores tienen los mismos derechos, obligaciones y beneficios? De hecho, dependiendo de cómo estés contratado o cómo prestes tus servicios, tus condiciones laborales pueden variar muchísimo. Yo te voy a explicar de forma clara y sencilla cómo se clasifican los trabajadores en Colombia, qué dice la ley al respecto, cuáles son los tipos de contrato más comunes y por qué es tan importante tener esto claro. Tanto si eres empleador como si estás buscando trabajo o ya estás vinculado a una empresa. A continuación explicaremos el marco legal para lograr entender la clasificación de trabajadores en Colombia. Marco legal en Colombia. Para entender las clasificaciones de los trabajadores en Colombia, primero tenemos que mirar el marco legal que regula el trabajo en el país. Esto no es solo teoría, todo lo que veremos tiene consecuencias reales en Colombia. La Constitución Política de Colombia reconoce el trabajo como un derecho fundamental. El artículo 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. También establece principios como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades. Segundo, el Código Sustantivo del Trabajo. Es la norma principal que regula las relaciones laborales. Define qué es un contrato de trabajo, qué derechos tienen los trabajadores, cómo deben cotizarse las prestaciones y más. Clasifica el trabajo como personal, subordinado y remunerado. Tercero, leyes complementarias. La Ley 50.990 introduce la flexibilización laboral como los contratos a término fijo. Para dar inicio a todo esto, iniciaremos explicando el tema de la clasificación de trabajadores en Colombia. La clasificación de los trabajadores se refiere a la categorización de los empleados según su tipo de vinculación, función y régimen laboral. La clasificación es importante para determinar derechos y obligaciones laborales, régimen de contratación y terminación, beneficios y prestaciones sociales y responsabilidades y funciones. La clasificación de los trabajadores en Colombia se divide en 4. La primera es los trabajadores públicos, la segunda son los trabajadores oficiales, la tercera son los trabajadores del sector privado y la última son los trabajadores independientes. Vamos a profundizar en cada categoría. Para profundizar la primera categoría tenemos un invitado muy especial, su nombre es Manuel Francisco Arango. Buen día, doctor Francisco, le damos la bienvenida. Queríamos que nos explicara, por favor, brevemente, qué son los trabajadores oficiales en Colombia. ¿Qué son los trabajadores oficiales? Lo primero es que son una categoría
de servidores públicos. Es decir, tienen un vínculo laboral con el Estado. Muy bien, doctor Francisco. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles serían las características de los trabajadores oficiales? Y es un vínculo laboral con unas características en particular. Se vinculan mediante contrato laboral. Es decir, no se vinculan mediante acto administrativo, se vinculan mediante un contrato laboral. ¿Y estos trabajadores en qué rama se encuentran? Y están dentro de la rama ejecutiva del poder público. Sí, claro que sí, entendemos, doctor Francisco. Queríamos preguntarle también cuáles son las funciones de los trabajadores oficiales. Para cumplir funciones esencialmente de mantenimiento y sostenimiento de obra pública. Entonces encontramos en las diferentes entidades territoriales como criterio esencial relativo a las funciones que los trabajadores oficiales son servidores públicos que se vinculan mediante contrato laboral, digamos en las alcaldías, para el sostenimiento y mantenimiento de obras públicas. Digamos que ese es el criterio general y ahí encontramos entonces oficios como electricista, obrero de mantenimiento, inspector de obra, entre otros oficios propios del mantenimiento y sostenimiento de obra pública. Doctor Francisco, ¿y esas serían las únicas funciones? Muy bien, ese es el criterio general, pero también hay que resaltar que en las entidades descentralizadas de la rama ejecutiva encontramos también trabajadores oficiales, quizás no con esa relación funcional del mantenimiento y sostenimiento de la obra pública, sino profesionales de diferente índole que trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado, en empresas de economía mixta, con una participación del capital público en particular, ¿sí? Empresas sociales del Estado, establecimientos públicos, ¿sí? Que podrán tener la connotación de trabajadores oficiales y que no van en esa línea general del mantenimiento y sostenimiento de obra pública. Es decir, que pueden encontrar profesionales que son trabajadores oficiales de estas entidades descentralizadas dentro de las entidades territoriales, llámese distrito, municipio, llámese departamento. ¿De acuerdo? Queremos agradecerle, doctor Manuel Francisco, por brindarnos su tiempo y por explicarnos detalladamente la clasificación de los trabajadores en Colombia, pues ya que esto nos sirve bastante para un contexto como más del día a día que nos puede servir para tomar acciones para todos nosotros. Muchas gracias y que tenga buen día. Ok, según lo que ya hemos hablado, entonces tenemos claro que en Colombia los trabajadores oficiales son servidores públicos que se vinculan a la administración mediante un contrato de trabajo que es regulado por el régimen laboral especial, y estos contratos lo que permiten es discutir condiciones aplicables y que están regidos por normas específicas que se establecen en los derechos laborales mínimos. Y la diferencia clave entre esta categoría y las demás es la vinculación, las funciones y el régimen jurídico. A continuación continuamos con la categoría del trabajador público. Los funcionarios públicos en Colombia son las personas que trabajan para el Estado y en sus entidades, corporaciones y que presentan servicios a la ciudadanía. Entonces, profundizando, ¿quiénes son los funcionarios públicos en Colombia? Son empleados y trabajadores del Estado, miembros de corporaciones públicas. Estos se dedican a realizar funciones y servicios que corresponden a la parte del Estado. Estos tienen una clasificación entre ellos que son representativos, profesionales, selectivos, de nombramiento, federales, estatales y municipales. La manera en la que ellos se desempeñan es bajo la Constitución, la ley y el reglamento. Ellos deben de cumplir el Código Disciplinario Único, manuales de funciones y los principios éticos.
Los funcionarios públicos son indispensables para la estructura del Estado. Entre ellos se encuentran los docentes y los uniformados. Los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones en la forma prevista de la Constitución, la ley y el reglamento. No recibir doble derogación del Estado, no celebrar contrato alguno con otras entidades públicas, estar sujetos a los procesos disciplinarios correspondientes. El ingreso de un empleado público es por concurso de méritos. Entonces explicaremos qué es un concurso de méritos. En sí, un concurso de méritos es un proceso de selección pública y competitiva que evalúa objetivamente a los aspirantes a un cargo público con el fin de elegir a la persona más apta para este puesto basándose en sus conocimientos, en sus experiencias, estudios y competencias. Se utiliza exclusivamente para ingresar o ascender en la carrera administrativa que busca garantizar la estabilidad, profesionalización y transparencia en el empleo público. Cuando se refiere al empleo público, que aparece en la definición legal, Ley 909 de 2004, artículo 1 y 2, el empleo público es el conjunto de funciones y responsabilidades asignadas legalmente a una persona en una entidad estatal, mediante un acto administrativo para cumplir con los fines del Estado. El empleo público tiene ciertos elementos esenciales. El primero es la entidad estatal. Esto se refiere a que el empleo debe existir dentro de un órgano del Estado, sea un ministerio, la alcaldía, la gobernación, un hospital público, una universidad pública o más. Segundo, la creación legal. Se refiere al empleo que debe estar creado por la ley, ordenanza, acuerdo o decreto. Tercero, funciones específicas, y es de que cada empleo tiene un conjunto de funciones y competencias asignadas en un manual. Cuarto es la asignación presupuestal, de que todo empleo público debe tener respaldo en el presupuesto de la entidad. El siguiente tema a abordar son los trabajadores del sector privado y los trabajadores independientes. Para estas dos categorías nos va a colaborar la doctora Angie Marcela Vargas, especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, doctora Angie Marcela. Queremos agradecerle por estar prestándonos su tiempo y queremos preguntarle qué es el trabajador del sector privado. ¿Cómo nos lo puede escribir más claramente? Los trabajadores dependientes o los asalariados se refiere a estas personas que prestan sus servicios pero de forma subordinada a través de un contrato de trabajo. Muy bien, doctora, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles serían los derechos y las leyes que defienden al trabajador? Y en el caso de los asalariados o de los trabajadores, se les explica todo lo que tiene que ver con la ley del derecho laboral, porque a ellos les rige el derecho laboral. Y al regirles el derecho laboral, pues ellos tienen ciertas prestaciones sociales como primas, cesantías, intereses de cesantías, también reciben unas vacaciones, tienen derecho a los aportes a seguridad social, pero estos aportes los va a realizar su empleador una parte y el trabajador otra, ¿sí? Para profundizar más sobre el trabajador privado en Colombia, un trabajador privado en Colombia es aquella persona natural que presta sus servicios personales de forma subordinada y remunerada a una persona natural o jurídica del sector privado en virtud de un contrato de trabajo. La definición legal del Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 22 dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo continuidad, subordinación o dependencia mediante remuneración. Hay ciertos elementos esenciales para el trabajador privado. Para que exista una relación laboral privada se deben cumplir 3 requisitos, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero es que exista prestación personal del servicio, de que el trabajador debe ejecutar por sí mismo el labor. Segundo, la subordinación o dependencia, que el empleador tiene poder de dirección, control y acción sobre el empleado. Y tercero, la remuneración, donde se le exige al empleador el pago de un salario por los servicios prestados. Las modalidades contractuales para un trabajador privado son contrato a término indefinido, no tienen una fecha final preestablecida
Y se presume que todo contrato es indefinido, salvo prueba en contrario, artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, contrato a término fijo. Tiene una duración definida, máximo 3 años, renovables. Debe constar por escrito y se renueva tácticamente si no se notifica su terminación. Y tercero, el contrato por obra a labor. Este dura lo que dura la ejecución de una obra específica. Para los derechos fundamentales de este tipo de trabajadores tenemos, primero, salario digno y oportuno, fundamentado en el Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución. El segundo, jornada laboral máxima de 48 horas por semana, fundamentado el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, prestaciones sociales donde se incluyen cesantías, primas, entre otras, fundamentado por el Código Sustantivo del Trabajo. Cuarta es la afiliación a seguridad social como salud, pensión, ARL, que es la Ley 100 de 1993. El quinto son licencias y descansos donde se incluye la maternidad, vacaciones, incapacidades, según el Código Sustantivo del Trabajo. El sexto es la estabilidad laboral reforzada, donde se incluyen temas como del embarazo, de discapacidades o incapacidades, fundamentados por la Corte Constitucional. Y el séptimo es el derecho de asociación y huelga con restricciones, que se fundamentan en el Código Sustantivo del Trabajo y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, dejando el tema de los trabajadores privados, continuaremos con los trabajadores independientes. Doctora Angie, cuénteme qué son estos, por favor. Los independientes son personas autónomas, libres, que realizan su actividad económica, reciben sus ingresos por una actividad que ellos hacen de forma libre y autónoma. ¿Sí? Son personas independientes, lo dice su palabra. Su palabra ya nos lo está diciendo qué significa. ¿Y qué normas se le aplican a este tipo de trabajadores? Al independiente, al que es libre y autónomo, se le aplican todas las normas del derecho comercial, del derecho civil, del derecho administrativo, ¿sí? Unas normas muy específicas. Y así como hay algunas normas que se les aplican a ellos, también nuestro público y nosotros estamos interesados en saber cuáles son los derechos de esos trabajadores independientes. En los independientes, que son las personas libres y autónomas, pues estos únicamente tienen los derechos que se consagren o se contemplen en esos contratos o en esa forma en la que ellos realizan su labor. Generalmente solamente tienen derecho al pago de sus honorarios. ¿Y cómo se pueden ver reflejados los temas de seguridad social para este tipo de trabajadores? Y ya el tema de la seguridad social, es decir, la salud, la pensión y los riesgos, solamente serán asumidos directamente por ese independiente. Hay algunas excepciones respecto a riesgos laborales, pero la regla general es que el independiente es quien asume esos pagos, ¿no? Entre los honorarios de vengados se deben incluir los temas de seguridad social. No quiere decir que dentro del dinero que se le está pagando dentro de los honorarios eso está incluido, no. Lo que quiere decir es que un independiente, como es independiente, él mismo es el que aporta y él mismo es el que hace los aportes al sistema de seguridad social. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya aclaramos el plan. Doctora Angie, nos surge una duda. ¿Entre los trabajadores existe alguna subclasificación? Los independientes, hay unas subclasificaciones que nos ha traído la Ley 100 precisamente para temas de seguridad social. Entonces, lo clasifica en dos grandes grupos. El grupo número 1 son los trabajadores independientes que realizan sus labores a través de contratos de prestación de servicios, bien sea en el sector público o bien sea en el sector privado. Recuerden que prestación de servicios pues puede ser cualquier persona que preste un servicio, puede ser un abogado que preste asesorías, un contador que hace asesorías, un mercadólogo, un administrador que presta un servicio y envía una cuenta de cobro, ¿sí? Pero está en el ejercicio de una prestación de un servicio. Ese es el primer grupo que lo clasifican nuestras leyes de seguridad social en salud, de seguridad social en general. Ok, doctora Angie, para profundizar en la parte de lo que ella nos habla de la Ley 100, ella se refiere a la Ley 100 de 1993,
la cual regula los trabajadores del sector privado de Colombia, y esta establece los principios, las normas para la seguridad social en Colombia, y los trabajadores del sector privado están regulados por esta ley en cuanto a su afiliación de la seguridad social, aportes patronales, derechos y beneficios y las obligaciones del empleador. Y en este segundo grupo o en esta segunda clasificación, ¿quiénes se encuentran? Los otros independientes son cualquier otro independiente que no tenga contrato de prestación de servicio, es decir, son personas que reciben ingresos, que no son trabajadores, pero que tampoco son independientes que reciben ingresos por contrato de prestación de servicios, sino que lo reciben por cualquier otra naturaleza. En este segundo grupo, ¿quiénes están? Pues están los rentistas de capital, que son esas personas que tienen bienes, que tienen apartamentos, carros, bueno, que tienen dividendos, entonces son las personas que están recibiendo esa renta. Están los comerciantes, que tienen establecimientos de comercio, que realizan su actividad, los empresarios, sí, personas naturales, los independientes por cuenta propia y los independientes que reciben dinero, sí, pero por contratos distintos a prestación de servicios. Estimada doctora, queremos agradecer por su tiempo y también por la información brindada. Después de haber explicado las 4 categorías, es importante tener en cuenta que cada clasificación de trabajador tiene sus propias características y regulaciones, y que es importante conocer las normas y leyes que aplican a cada caso específico. Bienvenidos a la cápsula informativa. En Colombia millones de personas se levantan cada día para trabajar, pero no todos lo hacen bajo las condiciones que la ley garantiza. Este fenómeno se llama el trabajo informal. Según cifras del DANE 2024, cerca del 56% de los trabajadores en Colombia están en una situación de informalidad. Eso significa que más de la mitad de las personas quienes trabajan no trabajan con contrato laboral, no cotizan salud, no cotizan pensión y tampoco cuentan con protección frente a accidentes. Hay una diferencia entre el trabajo formal y trabajador informal, y es que ellos no tienen afiliación a seguridad social, no tienen vacaciones, no les pagan cesantías, no pueden acceder a una pensión en la vejez. Esto crea una gran desigualdad y aumenta la vulnerabilidad social, especialmente en tiempos de crisis económicas. Conocimos el caso de una vendedora de frutas que hace años no tiene salud ni ahorro, pero trabaja todos los días, pero no tiene seguro. Entonces, en el momento donde le suceda algo, pues no hay quien le cubra toda esta situación, y cuando envejezca, pues va a tener que seguir trabajando, así no tenga la salud para hacerlo. La informalidad es más alta en regiones apartadas, con menor acceso a educación y a oportunidades, pero también está presente en las grandes ciudades. Formalizar el trabajo no solo garantiza el cumplimiento de los derechos, también construye futuro, protege a las familias y fortalece la economía del país. Trabajo digno es trabajo con derechos. Infórmate, exige y protege tu futuro. A continuación hablaremos del tema del Código de Infancia y Adolescencia frente al trabajo de los niños, niñas y adolescentes. Para lograr entender este tema sobre el trabajo de los menores de edad, tenemos que tener claro que todo lo que vamos a explicar es según el Código de Infancia y Adolescencia, que en Colombia corresponde a la Ley 1098 de 2006. Este es un cuerpo normativo que regula la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Reconoce a los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento de la igualdad y dignidad humana, sin discriminación alguna. Artículo 2. El presente código tiene por objetivo establecer normas sustantivas y procesales
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución política y en las leyes, así como restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Para este tema se realizaron diferentes entrevistas, las cuales se les preguntaba si estaban de acuerdo o qué pensaban de la legalidad de que los niños menores de edad trabajaran en Colombia. ¿Estás de acuerdo que los niños menores de edad trabajen en Colombia? Sí, estoy de acuerdo con que los menores de edad trabajen, sin embargo es de recalcar que es ilegal en este país, aunque yo opino que debería ser legal. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo de pronto si es en una edad de los 14 en adelante. Estoy de acuerdo porque pienso que esa edad es importante que ellos aprendan a conocer el manejo del dinero para que tengan así, digamos, su forma de manejar su dinero, que entiendan que no es todo regalado y que es importante que aprendan a cuidar eso, que tanto cuesta la verdad. Bueno, en parte estoy de acuerdo que los menores de edad trabajen, ya que pueden llegar a tener su evolución en el tema laboral, y también estoy de acuerdo de que se firme como unas autorizaciones en las que los padres certifiquen que los niños pueden llegar a trabajar para tener todo en los papeles correctamente. Estoy de acuerdo que los menores de edad trabajen porque cosechan lo que son experiencias para que cuando entren al mundo de mayores de 18 tengan una hoja de vida que sea efectiva para conseguir trabajo. Pero en sí deben tener lo que es la autorización de los padres, como también a tener todos los permisos legales, como también lo que le da un trabajador de una empresa normal, como las cesantías y demás cosas legales. En esta encuesta se entrevistaron a 6 personas, las cuales el 66,6% están de acuerdo con el trabajo infantil y el 33,3% está en contra de este. ¿Usted sabe qué instituciones están encargadas de tomar acciones inmediatas cuando se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia? Pues la verdad yo considero que los encargados serían la policía y el bienestar familiar. Yo considero que es el Instituto de Bienestar Familiar, también la Comisaría de Familia y ya, yo creo que esos son los que velan por los derechos de los niños. Bueno, yo pensaría que para la defensa de los niños, los adolescentes, pues deberíamos ser todas las personas, protegerlos. Y el ente más importante o más inmediato sería la policía, y ellos tomen las medidas para llevarlos al bienestar familiar o al ente que corresponda. Pero esa es una responsabilidad de cada adulto, de cada persona, cada uno de nosotros, que sería lo correcto. Yo pienso que los responsables somos nosotros los padres, ¿sí? Pero dependiendo del caso, yo creería que debería intervenir la Policía de Infancia y Adolescencia. Pues sería como que el conducto regular a seguir. Pues en eso no tengo ningún conocimiento de qué entidad se encargue de esos temas. Pues sería en el caso del municipio la entidad de la Policía de Infancia y Adolescencia, y a nivel del país como bienestar familiar. Acá fueron entrevistadas 9 personas, las cuales tenían que responder 4 entidades importantes, las cuales el 55,5% solo mencionó una entidad, el 11,1% mencionó 2 entidades, el 22,2% no saben, el 11,1% una respuesta errónea.
Para dar inicio a nuestro tema, queremos dar un mensaje sobre la explotación infantil por medio del siguiente video, para dejar una reflexión. A veces cuando abro los ojos me gusta imaginar que el día será diferente, que dormiré un poco más, que mamá me espera con un desayuno y no tengo que salir a buscarlo. Estoy listo para empezar el día. En el camino encuentro a personas felices, limpios, manejando en sus coches y otras en sus teléfonos, disfrutando el día. Y no sé qué me cuesta más, si el camino o trabajar con la panza vacía. Hoy estoy muy feliz, me gusta mucho jugar, estar con los niños, cantar, reír, sentirme libre. Pero otra vez estaba soñando. Listo, para iniciar, nosotros realizamos una entrevista formal a ciertas personas del Ministerio de Trabajo, los cuales nos explicaron brevemente si es legal, si no es legal, qué tipo de niños, qué tipo de trabajos pueden realizar los menores de edad de nuestro país. Bienvenidos. ¿Trabajo adolescente protegido? ¿Qué es eso? Aclaremos esto. El trabajo infantil no está permitido en Colombia. Sin embargo, en Colombia existe un permiso especial para que adolescentes entre los 15 y 17 años puedan trabajar. Y los menores de 15 años también, pero solo en actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas, siempre con un permiso especial. ¿Pero cómo funciona? ¿Eso no va en contra de la ley? De ninguna manera. El Ministerio de Trabajo expide un permiso especial. ¿Y en qué condiciones? Deben existir plenas garantías de sus derechos laborales, salariales y de seguridad social. Necesitan estar protegidos de cualquier tipo de explotación laboral y de trabajos riesgosos. Las jornadas deben establecerse de acuerdo a su edad, buscando proteger su integridad. El trabajo infantil en Colombia no está permitido y entre todos debemos erradicarlo. Si quieres más información, visita www.mintrabajo.gov.co. Agradecemos el tiempo prestado de los colaboradores del Ministerio y profundizando en el tema, el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098/2006, establece las normas y principios para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las siguientes prohibiciones son del trabajo infantil. Artículo 36. Prohíbe el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en cualquier actividad económica. Artículo 36. Establece que los adolescentes entre 15 y 18 años puedan trabajar, pero con ciertas restricciones y condiciones. Bueno, las condiciones para el trabajo de adolescentes, el artículo 37 establece que los adolescentes entre 15 y 18 años pueden trabajar en actividades que no sean peligrosas ni nocivas para su salud o desarrollo. El artículo 38 requiere que los empleadores garanticen condiciones de trabajo seguras y saludables para los adolescentes. Ahora hablaremos sobre los derechos de los adolescentes trabajadores. El artículo 39 establece que los adolescentes trabajadores tienen derecho a los siguientes 4 puntos: un contrato de trabajo escrito; segundo, un salario justo y equitativo; tercero, condiciones de trabajo seguras y saludables; y cuarto, acceso a la educación y a la formación profesional. Los empleadores también tienen unas obligaciones sobre los empleados adolescentes, las cuales las establece el artículo 40,
que establece que los empleadores deben verificar la edad y la capacidad del adolescente para realizar el trabajo, proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable y cumplir con las normas laborales y de seguridad social para el adolescente. Ahora hablaremos de las menores de edad, que son madres adolescentes. El código reconoce la especial vulnerabilidad de las adolescentes gestantes o madres, estableciendo medidas específicas de protección en el artículo 20. Estas incluyen, primero, derecho a la educación sin discriminación, no pueden ser expulsadas de instituciones educativas. Segundo, acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad durante y después del embarazo. Acompañamiento psicosocial y orientación para la crianza responsable, protección tanto para la madre como para el hijo o hija. Si una madre adolescente es víctima de trabajo infantil o de explotación, se activa la doble protección del Estado, por su condición de menor de edad y por ser responsable de otro niño. Ahora las medidas de protección y restablecimiento de los derechos. Cuando los derechos de un niño, niña o adolescente son vulnerados, el Código establece acciones inmediatas a través de Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las medidas pueden incluir desde apoyo psicosocial, reubicación familiar, hasta procesos judiciales en casos de violencia o abuso. La Defensoría de Familia es una dependencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La función principal de la Defensoría de Familia es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual los conceptos que emitan tienen el carácter de dictaminar pericial y servirán como material probatorio al defensor de familia en el proceso administrativo y restablecimiento de derechos para definir la situación legal en el caso que oportuno. Las comisarías de familia son entidades que protegen los derechos de las personas en situaciones de violencia intrafamiliar. Son la primera instancia de acceso a la justicia en materia familiar. Las competencias de la comisaría son fijar las cauciones de comportamiento conyugal en las situaciones de violencia intrafamiliar, iniciar, adelantar y fallar las acciones con miras a imponer medidas de protección a favor de las víctimas de violencia al interior de la familia y el subsiguiente de seguimiento, adelantar actuaciones de policía judicial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es una entidad del Estado que protege y promueve el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Algunas de sus funciones son velar los derechos de la infancia establecidos en el Código de la Infancia, en la Carta Magna y en los diferentes tratados internacionales adoptados por la nación colombiana. Coordinar esfuerzos con los demás entes del Estado para el mantenimiento, vigilancia y afianzamiento de los programas destinados a la protección de la niñez. Ejercer un rol contralor con respecto a los programas para la reinserción de jóvenes en la sociedad civil. Bienvenidos a la segunda cápsula informativa sobre el trabajo infantil en Colombia. Tenemos que en 2024 se identificaron 7.926 niños, niñas y adolescentes trabajadores. La tasa de trabajo infantil fue de 2,9% en el cuarto trimestre de 2023, lo que representa aproximadamente 310.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. Estas cifras reflejan una disminución respecto a años anteriores, 3,4% en 2022, 4,8% en 2021 y 4,9% en 2020. La tasa de trabajo infantil ampliada, que incluye labores domésticas intensivas más de 15 horas semanales, fue del 10%. Las niñas fueron las más afectadas, con una tasa de infantil ampliada del 12,7% frente al 7,5% de los niños. El 57,3% de los menores que trabajaron lo hacían en zonas rurales, mientras que el 42,7% en zonas urbanas. La mayoría, 77%, tenía entre 15 y 17 años.
Entre 2021 y 2023 se registraron al menos 8.131 denuncias por explotación sexual comercial de menores. En Medellín, las autoridades reportaron un aumento del 1000% en las capturas de este delito en 2024, destacando casos de extranjeros involucrados en redes de explotación sexual infantil. El Ministerio de Trabajo lidera campañas de prevención y sensibilización, junto con la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Las principales razones por las que los niños, niñas o adolescentes trabajan es para tener su propio dinero, participar en las actividades económicas de la familia o ayudar en los gastos de la casa o para costear los estudios. Para finalizar y dar cierre al noticiero, les presentaremos el siguiente video y de antemano queremos agradecerle a nuestros invitados especiales por regalarnos de su tiempo y aclararnos cada uno de los temas presentados. También queremos agradecerle a las personas que nos colaboraron en las entrevistas y a todos los que estén viendo y escuchando este noticiero por prestarnos de su atención. $30 de trabajo semanal. Ayuda con los gastos de la casa. Aprende a ser responsable. Aprende a ser hombre. Y lo aleja de los vicios. Total 100.000 mensuales. Pero no tendrá tiempo de asistir a la escuela, no tendrá un mejor empleo, no mejorará sus ingresos, no podrá cotizar a salud y pensión, no podrá tener una pensión, ni una vejez digna. Una niña que no va a la escuela es una psicóloga, abogada o ingeniera menos para el país. Un niño que no juega y se divierte es un futbolista, beisbolista o atleta menos para el país. Un adolescente que no sabe leer es un actor, un escritor o un cantante menos para el país. La ley es muy clara. Está prohibido que las niñas y niños menores de 15 años trabajen. Solamente podrían trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años en actividades que no afecten su educación, salud, tiempo libre y desarrollo personal. Cuando una niña trabaja, aumenta la pobreza del país. Cuando un niño trabaja, aumenta la delincuencia del país. Cuando un adolescente trabaja, afecta el desarrollo social y económico de Colombia. Si permitimos que los niños, niñas y adolescentes trabajen, dejarán el estudio, no aprenderán a leer, no se divertirán, no serán felices, tendrán bajos ingresos y perpetuará la situación de pobreza de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Alrededor de 1 millón de menores trabajan en Colombia en condiciones de riesgo y sin ningún tipo de compensación. Muchos son maltratados y abusados sexualmente. Vincular a menores al trabajo es un delito. No contrate niños. No le compre a empresas que contraten menores. El costo para su familia, empresa y para Colombia es muy alto. El trabajo infantil es una forma aberrante de esclavitud. Ministerio del Trabajo.
Si tiene una historia que contar o un tema a dar a conocer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quiere revivir el capítulo de hoy completo, puede ingresar a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí el próximo miércoles.